Hola esqueletos del infierno, sean bienvenidos y bienvenidas al video donde les cuento mi opinión sobre todos los estrenos de películas que vi en este mes de abril. Ya viene el Leo Ramírez. Vaya que abril ha sido un mes lleno de emociones en demasiados sentidos, entre ellos obviamente el cine, porque vaya que este mes me he reído, me he asustado y me he sorprendido como hace mucho no me pasaba en el cine viendo alguna película, así como lo escuchan. Ya verán el porqué. Este mes llegaron alucinas películas que fueron un gran éxito en la taquilla, algunas que ya sabíamos que serían ese gran éxito que están siendo, pero también otras cuyo éxito nos tomaron demasiado por sorpresa, y obviamente yo no me podía perder esas películas. Así que por eso, como cada mes, aquí está el video con mi opinión y todo lo que tengo que decir respecto a todos esos estrenos de películas que vi en este mes de abril. Así que bueno, ya sin nada más que decir, comencemos con el video. Una película de Minecraft. Claramente esta es una película que no me llamaba tanto la atención en el sentido que obviamente jamás he sido fanático del juego de Minecraft. Obviamente iba a ver la película porque claro está que iba a ser un exitazo, cosa que pudimos ver que sí fue así. Pero a su vez dije, como en la mayoría de casos puede que vea esta película no esperando nada y me termine sorprendiendo, y efectivamente así fue. A como yo vi y como yo siento la película, es como si estuviésemos viendo la típica película de comedia baratísima con las que crecimos en los 90s o 2000s. De esas que son tan malas que terminan siendo muy buenas. Creo que así es como yo definiría la película de Minecraft. Y es que sí, esta película fue un reír mil cada 5 minutos, hasta por las cosas más estúpidas. Quizás sea yo y mi humor roto que todo me da risa, y por eso anduve risa y risa con esta película cada 5 minutos, hasta por las cosas más estúpidas. En otros aspectos como la historia o qué tan fiel adaptación fue del juego, creo que no podría opinar mucho porque, como mencioné, nunca he sido fanático de este juego. Entonces, si yo digo que a la historia como tal no le encontré mucho sentido, creo que igual no importaría mucho porque esta sigue siendo una película para los fans y la gente que sabe más o menos qué rollo con el juego. Que basándome en lo que he visto de reacciones en los cines y eso, creo que para los fans del juego esta fue una adaptación acertada. Y es que vi algunos comentarios por ahí de ciertos sujetos que decían que esta película está llena de momentos súper estúpidos. Y yo estoy tipo, dude, el estúpido has de ser tú porque, o sea, si ubicas que esta película está basada en un juego y no cualquiera, sino en Minecraft, un juego que solo son cubitos y minas y eso, ¿qué podías hacer con un juego así? Es como si adaptaran tal cual el juego de Tetris, o sea, una película basada tal cual en el juego, no la que salió hace 2 años que habla sobre la historia de su creación y eso. El caso es que, neta, no sé por qué hay personas, sobre todo güeyes ultra mamadores, que neta esperan maravillas con estas películas cuando claramente estarán lejos de ser la joya cinematográfica de la década. Pero aún así siguen siendo películas entretenidas y disfrutables si las miran así, solo para pasar el rato y entretenerte. Porque aparte de todo esto, esta película tiene varios aspectos que este tipo de películas cómicas contienen, como personajes súper carismáticos que son la principal razón de que te estés atacando de risa cada 5 minutos. Porque en serio que el dúo que hicieron Jack Black y Jason Momoa con sus personajes fue algo, aparte de entretenido, muy agradable de ver. Sobre todo por Jason Momoa, que no pensé que pudiera ser un personaje así de divertido, teniendo en cuenta que lo ubicamos mayormente por películas de acción. Pero este personaje, si bien pudo hacer algo parecido, la comedia de la película le sentó bastante bien, porque me recordó a varios dúos protagónicos de estas películas con las que crecí y que me hicieron reír demasiado desde pequeño. Aparte de también dejar la típica enseñanza que en esta película fue la de perseguir tus sueños y tus pasiones sin importar la opinión de la gente. Uno siempre debe creer en sí mismo, o algo así le entendí yo. Pero como quiera, qué bonito que aún con toda la parte cómica y eso no se hayan olvidado del mensaje de motivar a la gente a seguir adelante. Entonces, ¿esta película de Minecraft es una joya del séptimo arte? Obviamente no, pero como siempre lo he dicho, creo que ni los mismos directores y productores esperaban que lo fuera. Solo hicieron una película para entretener al público y generar miles de dólares, claro está, pero para entretener a fin de cuentas, ¿qué es lo que hicieron? Así que al menos de mi parte esta película sí está aprobada. Peter Pan, pesadilla en la tierra de nunca jamás. Con esta película sí que no sabía qué esperar, porque vaya que el famoso universo ha sido muy curiosito. Tenemos las dos películas de Winnie Pooh, que la primera ya sabemos todos que es una de las cosas más baratas y malas que han salido en los últimos años. Y el año pasado salió la segunda parte que muchos dijeron que fue 1.000.000 de veces mejor y que ahora sí era verdadero terror, y muchas cosas más dijeron que yo no podría opinar porque yo no vi esa película. Pero aún así las películas de este universo seguían siendo muy controversiales, así que dije, bueno, pues a ver qué hicieron esta vez ahora con los personajes de Peter Pan. De inicio me llamó la atención el cómo tomaron los personajes de Peter Pan y lo transformaron en este universo de terror. Es decir, cómo transformaron esta historia de que Peter Pan se lleva a los niños que no quieren crecer al país de nunca jamás y le dieron este toque perturbador de que ahora igual Peter se lleva a los niños al país de nunca jamás. Pero aquí no hay que ser muy listos para saber qué significa realmente el país de nunca jamás en esta película. Entonces esto es algo que me gustó de la película.
Porque si bien en la película de Winnie Pooh también adaptaron la historia y todo giró en torno a los personajes queriendo vengarse de Christopher Robin por haberlos abandonado, creo yo aquí con Peter Pan la historia está mejor adaptada a este toque tenebroso. Y otra cosa que también me gustó fue el cómo aquí sí se haya visto un poco más presente los elementos clásicos de una película de terror, como lo son las persecuciones, la batalla final y hasta el gore, que nuevamente la primera película de Winnie Pooh las tuvo pero muy a la ligera. Aquí sí fueron un poco más serios si se podría decir de esta forma para mostrar esto. Creo yo que en cuanto a adaptación de la historia infantil se refiere, aquí sí hicieron cambios muy interesantes. Basta con ver todo el trasfondo y cómo adaptaron en esta película al personaje de Campanita. Y es que si hablamos de adaptar una historia, es justamente cosas como estas las que espero ver de los live action de Disney, que le den un nuevo giro y una nueva historia a sus personajes. Así que puedo decir que al menos en este aspecto esta película le gana a algunos live action de Disney, la neta. En cuanto al resto de personajes, creo que sí les faltó mostrar más el trasfondo de ellos, como el personaje de Wendy, que me hubiera gustado que lo mostraran un poco más como esta adolescente consternada por todos los problemas que tiene. O sea, su propia familia la culpaba de la desaparición de su hermano, y si bien en parte sí fue su culpa, porque se quedó platicando con un muchacho esperando a ver si detonaban, también hubieran mostrado a Wendy en ese momento como alguien abrumada porque su familia siempre le reclama todo. Y más importante que todo, el personaje de Peter Pan. Creo que debieron haber mostrado más de su origen y el por qué se lleva a los niños para llevárselos entre comillas al país de nunca jamás. Porque todo esto del origen de este Peter Pan lo explican en el inicio de la película con esta animación en forma del cuento original. Pero en cuanto a la película se refiere, ya no se volvió a hablar más sobre el origen de este Peter Pan. O tal vez sí, pero yo ya ni puse atención. El caso es que son pequeños detalles que a mí me hubiera gustado que abordaran un poco más en esos temitas. Pero al menos con lo que mostraron, a mí la película sí me gustó. Igual, está lejos de ser una joya del cine de terror en estos años porque claramente tiene sus fallas, pero obviamente mejor película que la primera de Winnie Pooh sí es y por mucho. Definitivamente mi película favorita de este universo de personajes infantiles siendo villanos de películas de terror. Solo he visto 2. Pero ya en serio, si bien comparada con demás películas de terror similares de los últimos años, esta película siento yo que aún así se sigue quedando corta comparada con las demás del género. Eso no quita que en momentos sí sea interesante. Sí me sacó al menos unos 2 sustos, así que al menos para mí no considero que sea tan mala como muchas personas dicen. Creo que es más bien la reputación que tiene este universo de películas y que la gente cree que nada bueno puede salir de aquí. Habrá que ver qué tal la película de Bambi y no sé si la película de Mickey Mouse en el barco también sea de este universo. Pero al menos espero que la gente les dé la oportunidad y no las juzgue innecesariamente antes de tiempo. Los pecadores. Esta película es uno de esos casos en donde una cinta toma por sorpresa a todo el mundo. Al ser una prueba de que si los estudios se lo proponen, pueden sacar buenas películas porque, oh vaya, que realmente todo, absolutamente todo salió bien con esta película. Como ya lo he mencionado en otras publicaciones en mis redes, me hace muy feliz que esta película, siendo una historia original, le esté yendo tan bien en la taquilla en una actualidad donde todo lo que destaca en la taquilla son puras secuelas, reboot o adaptaciones. El que esta película, siendo una historia original, y cuando digo original, es realmente original. O sea, no es la adaptación de ningún libro, ni ninguna novela o ningún relato como luego también suele haber en el cine. Aquí es un guión original que está triunfando afortunadamente en la taquilla, y eso junto con el hecho de que actualmente ya esté siendo considerada para la temporada de premios del próximo año, aun cuando faltan meses para eso, son cosas que me ponen muy feliz. Y es que aparte de eso, todos los demás aspectos de esta película están tan bien hechos. La dirección, la fotografía, la música, las actuaciones, todo se mezcla tan a la perfección para que esta película funcione. Con decirles que Michael B. Jordan interpreta a 2 personajes diferentes, pero aún así se siente como si fuesen 2 interpretaciones distintas. Así de magistral es esta película. En cuanto a la historia como tal, desde el comienzo lo que me llamó la atención fue con el cómo jugaron también con todos los aspectos de la época en la que está ambientada. Saben que soy demasiado fan de que una película haga un excelente trabajo en ambientar la historia en la época y lugar en la que se lleva a cabo. Y esta película fue uno de esos casos. Durante la primera mitad sentía que había momentos donde la historia se sentía algo larga. Y es que esa primera mitad lo que hacen es introducirnos a absolutamente todos los personajes, hasta a los más secundarios, mostrarnos sus historias, sus pasados y a lo que se dedican y todo eso. Y por eso sentía la historia un poco larga en momentos. Pero ya una vez llegada a la segunda mitad, entendí el por qué era necesario introducir a todos los personajes y créanme que es algo que valió totalmente la pena. Porque ya fue ahí donde, como dicen por ahí, ahora sí viene lo bueno. Amé demasiado el cómo la historia trata sobre el racismo que se vivía en algunos pueblos de Estados Unidos en esa época, y la mezclaron con esto de los vampiros para darle más significado a esto. Porque es algo que muchas películas últimamente quieren hacer, hablar sobre ciertos temas y mezclarlos con otros para no volver tan literal de alguna manera la historia de estas películas. Es algo que pasó recientemente con la película de Mickey 17, pero que aquí con Los Pecadores sí funcionó y no se sintió forzado ni repetitivo. Así que es otra cosa que le aplaudo a la película. ¿Qué más me gustó? El cómo incluyeron todo lo relacionado a la música blues y todos los mitos que la rodean, sobre todo a la música de esa época, y la combinaron con esta historia para agregarle más suspenso a todo el tema de los vampiros y eso. Y bueno, aparte de que la música sí es realmente buena,
por lejos de las mejores bandas sonoras del cine de los últimos 10 años. Y algo que creo más me atrapó de esta película, que fue el terror como tal, con cosas tan simples como eso de que todo aquel que iban transformando quería entrar a la cabaña y los demás dudaban si los dejaban entrar o no, el cómo los que estaban adentro no podían salir o terminarían transformados, es algo que me fascinó demasiado, ya que justamente esto es de lo que más destaca y lo que más me ha gustado de estas historias de vampiros o cosas similares, y que son justamente cosas que le añaden mucha más tensión a estas historias. Y ya a la hora de la batalla final, algo que disfruto mucho de las películas es que todos los personajes aporten algo y que los veamos a todos en acción a la hora de enfrentar a los enemigos, y que no sea solo él o la protagonista a quien veamos brillar, sino que todos los personajes en equipo luchen contra el mal, que fue lo que vimos en esta película. Por eso les digo que aunque la primera mitad de la película se haya sentido larga por introducirnos a todos los personajes con sus historias, fue por esas escenas el por qué todas las introducciones fueron necesarias, y fue cuando entendí el por qué tanta introducción valió totalmente la pena. En serio que como disfruté que cada personaje a su manera combatía contra los vampiros. Y es que aparte otra ventaja de que nos hayan mostrado a fondo a todos y cada uno de los personajes es el que te puedas encariñar con más de uno al punto de que realmente te sientes mal porque terminan cediendo ante el mal, si saben a lo que me refiero. Al menos con 3 personajes sí me llegó al sentimiento el que los vampiros se los hayan chupado todos. Y es que en el cine de terror siento que la mayoría de veces últimamente se enfocan únicamente solo en la protagonista y a los demás personajes los pasan de lado. Por eso a veces nos da igual el destino que tengan por más cruel que sea. Pero aquí la cosa es diferente, porque se tomaron el tiempo de presentarnos a todos y cada uno de los personajes con sus trasfondos y todo. Y ya finalmente los vampiros. En verdad que si yo veo esas cosas afuera de mi casa me termino aventando del techo antes que esas cosas me hagan algo, porque hasta me harían dudar de si alguien a mi alrededor es uno de ellos, y entonces entraría en pánico y me daría el soponcio. Bueno, ya en serio, todo lo que involucra a los vampiros, desde su diseño hasta su comportamiento, está diseñado para causar grandes pesadillas, o al menos eso es lo que me pasó a mí. Y miren que yo ya no soy de asustarme con cualquier cosa, pero aquí neta se volaron la barda con estos personajes. Seriamente voy a decir esto, son pocas las películas que he visto en toda mi vida y que me hagan decir realmente es un 10 de 10 en todos los aspectos. Para mí esta película es perfecta en todos los sentidos y no tiene absolutamente ninguna falla. Siento que aunque tenga solo días de haberse estrenado, la grandeza de esta película es tanta que creo que sería justo decir desde ya que esta es una película de culto, así como lo acaban de escuchar. Pocas veces en mi vida he disfrutado una película con únicamente la primera vez que la vi como disfruté esta película. Ryan Coogler siempre serás famoso. La mujer en el patio. Y ya continuando con el terror, tenemos esta película que presenta una premisa simple pero intrigante. Es uno de esos casos donde con una historia simple y pocos personajes logran traernos una película llena de momentos tensos y de incertidumbre. A mí en lo particular sí me gustaron todos esos momentos donde veíamos a esa mujer en acción, donde ella desde su silla afuera de la casa de la familia protagonista, haciendo hasta lo más mínimo y lo más simple, lograron generarme 1000 emociones. Así que en ese aspecto la película se lleva su aprobación, porque de inicio a fin fueron momentos súper tensos, de que entre la mujer haría algo y luego no, y luego sí pero después que siempre no, y así durante toda la película. Y al menos para mí no se me hizo repetitivo ni me llegué a cansar o aburrir de estos momentos. Al contrario, quería que continuara para que fueran explicando quién era esta mujer o por qué estaba así. Conforme avanzaba la película, literal yo ya estaba como Sergio Vega. ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Esperando a que explicaran más del contexto de qué era lo que estaba pasando, porque como mencioné, como que poco a poco iban explicando qué onda con esta mujer, o bueno, más bien es lo que intentan. Porque a fin de cuentas esta película termina dando tantas vueltas en ese sentido que al final uno como espectador solo termina confundido. En una escena dan a entender una cosa y luego en la otra dan a entender otra cosa distinta. Y eso es lo que tiene esta película, que dan a entender tantas cosas. No explican nada directamente porque creo que es de esas películas donde quieren dejar las interpretaciones de lo que estamos viendo abiertas para que cada espectador lo interprete a como él lo entienda. Pero creo que si iban a hacer esto debieron ser al menos un poco más directos con la historia y no darle tanta vuelta, porque sobre todo en el final dan tantas vueltas literal que ya luego no sabemos si estamos viendo algo en el presente o en el pasado o en una dimensión alterna o en la imaginación de la protagonista o qué onda. Al final terminé por ya ni saber qué era lo que estaba viendo, y está bien. Eso de dejar la interpretación abierta para cada espectador, pero repito que si iban a hacer eso no debieron haberle dado tanta vuelta a la historia, porque al final solo hicieron que me terminara reburujando todo. Y al final le terminé dando como 4 interpretaciones distintas basándome en todo lo que vi. Pero en cuanto a terror, para mí la película sí cumplió con eso de inicio a fin. Al igual que las demás películas de este video, esta película sí me sacó unos 2 que 3 sustos. Y como lo mencioné, está llena de demasiada tensión en demasiados aspectos. Así que a pesar de que la historia como tal esté toda reburujada, me quedo solo con los demás momentos, por lo que diré que esta película es una mezcla interesante de drama con intriga. Así que al menos si quieres experimentar un poco de tensión, entonces puedes echar un vistazo a esta película. Pero pues bueno, eso ha sido todo para el video de hoy. Recuerden que como siempre esto solo es mi opinión.
Como siempre, dejen ustedes aquí en los comentarios qué opinan de estas películas, comenten si les gustaron o si no les gustaron y el por qué, y comenten cuál de todas fue su favorita. Si te gustó este video, ya saben, no olviden darle like y darle click al botón de suscribirte, y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan del nuevo contenido que estaré subiendo. Recuerden igualmente ir a seguirme al resto de mis redes sociales en donde estaré subiendo más contenido extra. Y pues bueno, sin nada más que decir, manténganse rebeldes y yo les veo en el infierno. Y también les veo hasta un próximo video.